Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana. Un médico que dice saber más por viejo que por diablo, que ha trabajado en los campos de los Andes, del Pacífico y la Amazonía, y que hoy les va a hacer un análisis sobre el colapso sanitario de Ecuador, la crisis generada por el coronavirus y cómo esto está afectando a los periodistas y a los médicos. En términos generales, el gobierno del Ecuador, dirigido por Lenín Moreno, tiene el gran problema de que es un gobierno que nació de la traición, que se sustenta en la mentira y que ha tenido una baja popularidad desde el primer año de gobierno. Después de la consulta popular, la popularidad del gobierno ha bajado tanto que no tiene ya respaldo ni credibilidad alguna. En estas condiciones, entre las víctimas del coronavirus encontramos médicos y periodistas, que son las más sonadas víctimas. En el caso de los médicos, se debe a que la red de salud que era la mejor red de salud de Sudamérica, de pronto, con la mala administración, llegó a carecer de recursos materiales y de recursos humanos, y en el momento de la crisis se prefirió el pago de la deuda externa a desviar fondos para ayudar para resolver el problema, por lo cual la ministra de Salud renunció y denunció este hecho. Ante esta situación, los médicos que van a trabajar en los dispensarios, consultorios, hospitales, todos llegan a trabajar sin los recursos necesarios. Es como mandar soldados a la guerra para que se defiendan con las manos, frente a un enemigo invisible, violento, de una propagación extraordinaria, que los pone a ellos como víctimas primeras. Ya lo vimos en Italia. Las muertes de los médicos ha creado también un colapso en el sistema sanitario. En Ecuador, el gobierno, que un día mandó echando a los cubanos, a los médicos cubanos que tenía aquí, hoy se enfrenta a que no tiene cómo cubrir las vacantes y tiene 140 plazas que no sabe cómo cubrirlas, porque ningún médico, ni yo, se atrevería a ir a trabajar en un lugar donde no dispone de mascarillas, de guantes, de batas, de un buen sistema de asepsia y antisepsia, donde los mismos trabajadores que hacen la limpieza, las auxiliares y nosotros los médicos, en lugar de ser individuos que hacen el trabajo de prevenir o de resolver la situación de un paciente, nos convertimos en vectores, porque al no poder mudar nuestra vestimenta, al no poder disponer de mascarillas suficientes, nos convertimos pues en portadores de la enfermedad, pasando de un paciente a otro. Expuestos, sabiendo que los ventiladores, los sistemas de emergencia están colapsados. ¿Con qué herramientas un médico puede ir a trabajar? Así pues, al colapso del sistema sanitario, de la capacidad instalada, tenemos el colapso de la deserción. Médicos y médicos renuncian todos los días en Ecuador porque les están mandando a un combate en el que simplemente se trata de quedar como héroes, y ser héroe en Ecuador, como en muchas partes y en muchas guerras, es ser un pendejo que obedece a un presidente aún más torpe, más ignorante y más incapaz que ellos. Cuando tú ya dudas de tu general y sabes que tu general no es una persona más inteligente que tú, entonces la guerra está perdida. El soldado ya no tiene por qué obedecer. Si obedece el soldado a ese general, es porque es un tonto, un sumiso. En esa situación se encuentra la red sanitaria de Ecuador. Por supuesto, esta
coronavirus también ha golpeado a los periodistas. Ya han muerto periodistas. Claro, nos queda por descubrir si los periodistas que han muerto en Ecuador son víctimas como lo fueron aquellos 4 periodistas o 3 periodistas que fueron a ver y a hacer noticias sobre el Huacho cuando hubo aquel problema en la frontera norte con un ex guerrillero de las FARC de apellido Arizala, Walter Arizala, y Huacho se convirtió en una amenaza para las Fuerzas Armadas y la Policía del Ecuador a las que había atacado. En estas condiciones fueron a visitarle 4 periodistas. Los 4 periodistas al parecer descubrieron algo y finalmente fueron secuestrados y se les pidió que se canjeara esos periodistas por algunos detenidos, parientes, amigos y socios del Huacho, partes de su cartel, lo cual el gobierno en un principio, de manera muy hipócrita, muy mentirosa, dijo: sí, vamos a priorizar la vida de los periodistas sobre cualquier otra circunstancia, pero a espaldas Lenín Moreno, como es su costumbre, traicionó a los periodistas, a sus familiares, y finalmente los convirtió en víctimas. Hoy los periodistas han salido nuevamente en estos casos. El diario El Comercio fue el irresponsable que envió a esos periodistas a morir en la frontera norte, porque sabía que iban a una zona que estaba vedada. Se introdujeron inclusive burlando a las fuerzas militares que les dijeron: no tienen que ir a ese lugar, está vedado. Los periodistas se metieron, siguiendo instrucciones y la novelería, el sensacionalismo que proponen los medios de comunicación para llegar a ser captadores de la sintonía, de la audiencia. Hoy muchos periodistas han muerto cumpliendo, entre comillas, su deber. ¿Su deber? ¿Cuál era su deber? Sí, los periodistas tienen como cosa más importante crear noticias, pero también hay periodistas que hacen entrevistas y periodistas que hacen comentarios. Estos dos, los que hacen entrevistas y comentarios, son los que no están en el campo de batalla y sin embargo son los niños mimados de los medios de comunicación. Estos dos, los que hacen entrevistas y los que hacen comentarios, a todos nos consta que son manipuladores de las noticias y manipuladores de la entrevista, manipuladores de la información. A estos en Ecuador se los conoce claramente como sicarios mediáticos y los tiene a más no poder y llenan la mayor parte de los espacios de CNN, de todos los medios de comunicación y no se diga de Ecuador. Hoy, los muertos que tienen los periodistas son aquellos periodistas, aquellos muchachos inocentes que van al frente de batalla sin la seguridad correspondiente, sin la alerta, sin la seguridad, lo que les corresponde, y se sensibilizan y hasta lloran ante las cámaras cuando ven los desastres que están sucediendo en Ecuador, los muertos en las calles, cuando se ven a sus propios familiares con el problema. Hoy, aquellos muertos periodistas nos ponen en relieve que los sicarios mediáticos, que son los que dirigen las entrevistas y hacen los comentarios y los que leen las noticias, son una élite frente a aquellos muchachos que van a sacarse, como dicen, a gastar los zapatos, como dice uno de los que nunca gasta los zapatos en CNN, y a vivir en el momento, en la situación, que nunca lo viven, están ahí guardados. Esos que son los proletas del periodismo son las víctimas. Aquellos con los que nos solidarizamos, igual que nos solidarizamos con todos los médicos que han sido víctimas, pero no solamente del coronavirus, han sido víctimas de
la falta de previsión, la falta de recursos, la incapacidad de las autoridades, la incapacidad de sus jefes, la falta de visión, la falta de criterio, la falta de solidaridad y la falta de empatía con los médicos y los periodistas de Ecuador, que hoy también son parte del coronavirus, pero más son parte de los medios para los que trabajan y son parte de los hospitales para los que sirven. Muchas gracias.